El origen real del VIH que nadie te contó. 1981. En un punto remoto de la selva, en lo que hoy es el sureste de Camerún, un cazador se acerca a un chimpancé recién cazado. Él no lo sabe, y nadie a su alrededor lo sabe, pero en ese preciso momento, a través de un pequeño corte en la piel, en contacto con la sangre de ese animal, algo entra en su cuerpo que va a cambiar, décadas después, el destino de millones de personas alrededor del mundo. Vamos a llamarlo Mukoko. Ese nombre tal vez nunca existió en los registros históricos, pero lo que le pasó a él, sí. Y esta historia, que comienza en esa selva, va a recorrer 60 años, 3 continentes y la muerte de un hombre completamente inocente, hasta finalmente ser entendida por la ciencia. 60 años después de ese momento en la selva, el 5 de junio de 1981, un informe médico llega a manos de pocos especialistas en Estados Unidos, describiendo 5 casos de una enfermedad que nadie podía explicar. Y el mundo entero va a creer que ese fue el origen de todo. Pero no lo fue. Hoy vas a descubrir dónde, cuándo y cómo surgió realmente el VIH. Vas a conocer el nombre de un hombre inocente al que el mundo entero culpó por una tragedia que él no causó. Y vas a entender por qué tanta gente prefirió creer en mentiras, en lugar de esperar a que la ciencia respondiera. Si te gustan las historias reales, investigadas a fondo, suscríbete al canal ahora mismo, porque esta es solo una de muchas historias, así que están por venir. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir en los últimos minutos de este video te va a dejar con una sensación extraña, la de que esta historia todavía no ha terminado. Los Ángeles, comienzos de 1981. Un joven inmunólogo llamado Michael Gottlieb recibe, en pocas semanas, no 1, no 2, sino 5 pacientes diferentes. Todos hombres jóvenes, todos sanos hasta poco tiempo antes, y todos con una neumonía tan rara que, en condiciones normales, él tal vez vería un solo caso a lo largo de toda su carrera. Gottlieb sabía que aquello no tenía sentido. Ese tipo de infección solo aparecía en personas con el sistema inmunológico ya gravemente comprometido, y ninguno de esos hombres tenía antecedentes de nada parecido. Algo estaba destruyendo, desde adentro hacia afuera, la capacidad de su cuerpo para defenderse. Y nadie sabía qué era, ni por qué. Sin tiempo para esperar los largos procesos de una publicación científica tradicional, Gottlieb se reunió a las apuradas con otros médicos y funcionarios de salud, en un intento por documentar lo que estaba pasando antes de que más personas murieran sin explicación. El resultado se publicó el 5 de junio de 1981 en un boletín oficial de salud de Estados Unidos. Y, cuando salió, prácticamente nadie le prestó atención. Ni la prensa, ni la mayor parte de la comunidad médica. Fue recién en los meses siguientes, con el número de muertes creciendo de forma cada vez más alarmante, que el mundo empezó a entender que estaba frente a algo completamente nuevo. Algo que todavía no tenía nombre, y que pronto recibiría una etiqueta cargada de prejuicio y miedo. Ese fue el momento en que el mundo conoció esta enfermedad, pero no fue el momento en que nació. Y la respuesta para entender dónde empezó realmente todo estaba mucho más lejos de lo que cualquiera de esos médicos podría imaginar. En una selva en el África Central, justo donde dejamos nuestra historia hace un momento. Volvemos ahora a esa selva, en el sureste de lo que hoy es Camerún, a comienzos del siglo XX, al momento en que Mukoko, sin saberlo, cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Para
Para entender lo que realmente le pasó, primero necesitamos entender qué llevaba consigo, sin ningún síntoma, sin ninguna señal visible. Dentro de aquel chimpancé que había cazado, como dentro de tantos otros de la región, existía un virus llamado SIV, el virus de la inmunodeficiencia simia, primo genético de lo que décadas después se llamaría VIH. Comunidades enteras de esa región dependían de la caza para sobrevivir, y el contacto directo con la sangre de esos animales, durante el faenado y la manipulación de la carne, era parte de la vida cotidiana. Un riesgo invisible, repetido innumerables veces, en innumerables aldeas, a lo largo de generaciones. Esto no fue un hecho único. Los científicos estiman que este tipo de transmisión de simios a humanos ocurrió por lo menos 13 veces a lo largo de la historia, en distintas regiones de África. Pero, en la mayoría de esas veces, el virus simplemente no logró propagarse. Infectaba a una persona, tal vez a una pequeña comunidad, y moría ahí mismo, sin dejar rastro. Lo que le pasó a Mukoko fue diferente. Ese contacto en particular dio origen al linaje del virus que décadas después sería responsable de más del 95% de todas las infecciones de VIH en el mundo entero. Y aquí va una pregunta que vale la pena que respondas en los comentarios. ¿Crees que este tipo de salto entre especies, de un animal salvaje a un ser humano, todavía puede estar ocurriendo hoy en algún lugar del planeta, sin que nos demos cuenta? Los investigadores creen que ese contacto inicial ocurrió alrededor de 1908, tal vez un poco antes, tal vez un poco después. Y, en ese momento, nadie, ni Mukoko, ni nadie a su alrededor, tenía la menor idea de lo que acababa de comenzar. Algunos años después de aquel contacto en la selva, un hombre sube a una canoa angosta en la orilla del río Sanga, llevando consigo mercancías para vender. Y, sin saberlo, llevando también algo mucho más peligroso que cualquier cosa en su equipaje. No sabemos su nombre, ni si fue el propio Mukoko o alguien a quien él infectó todavía en la selva. Pero sí sabemos la ruta que recorrió ese virus, porque sigue exactamente los caminos comerciales que existían en esa época. El río Sanga era una de las principales vías de transporte de la región, conectando comunidades aisladas con centros urbanos cada vez más grandes. El viaje duraba días, a veces semanas, deteniéndose en pequeños poblados a lo largo del trayecto. Y en cada parada, en cada contacto, en cada noche dormida en una aldea diferente, existía una nueva oportunidad, silenciosa e invisible, para que el virus se propagara un poco más. El destino final de esa ruta era una ciudad que en esa época se llamaba Leopoldville y que hoy conocemos como Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Si esta parte de la historia te está dejando con esa sensación de estar descubriendo algo que realmente nadie te había contado antes, deja tu like aquí, porque eso ayuda muchísimo a que el canal siga trayendo historias investigadas con este nivel de profundidad. Fue en Leopoldville donde esta historia dejó de ser un caso aislado y empezó a convertirse en algo mucho más grande. Leopoldville, a comienzos del siglo XX, era una ciudad en pleno crecimiento, recibiendo un flujo constante de personas venidas de distintas regiones para trabajar, comerciar y vivir. Imagina una clínica médica colonial en una mañana cualquiera de esa década, con una fila de decenas de pacientes esperando para recibir una inyección contra alguna de las enfermedades tropicales que azotaban la región. El médico o el enfermero a cargo tenía a su disposición un número limitado de jeringas de vidrio. Y por falta de recursos, y ante la urgencia de atender a la mayor cantidad de gente posible en ese único día, la misma jeringa pasaba de paciente en paciente, apenas enjuagada entre un uso y otro, sin ninguna esterilización real. Nadie ahí veía ningún problema en eso. Era,
sencillamente, la forma en que funcionaban las cosas en esa época, en casi todo el continente. Lo que nadie en esa fila imaginaba era que ese mismo procedimiento, repetido miles de veces en cientos de clínicas parecidas a lo largo de décadas, podía estar abriendo una puerta directa para que un virus pasara de un cuerpo a otro sin ninguna barrera en el camino. Investigadores como el médico Jacques Pepin sostienen que esta práctica pudo haber contribuido a multiplicar el número de personas infectadas, transformando lo que pudo haber sido un brote aislado y contenido en algo mucho más difícil de rastrear y detener. Y aquí está el detalle que realmente debería incomodarte. Decisiones médicas tomadas hace más de 100 años. Decisiones que parecían soluciones prácticas y razonables para la época. Todavía están afectando al mundo hoy, casi un siglo después. Esto me lleva a una pregunta que realmente quiero que respondas en los comentarios. ¿Se te ocurren otras decisiones del pasado, médicas o no, que todavía estamos pagando hasta el día de hoy? Mientras tanto, dentro de la ciudad, las vías férreas que conectaban Leopoldville con otras regiones del África Central empezaron a hacer lo que las vías férreas siempre hacen: conectar personas, conectar ciudades y, sin que nadie lo supiera, conectar también el destino de un virus que todavía no tenía nombre. Hacia la década de 1960, el Congo, recién independizado, necesitaba urgentemente profesionales calificados para ayudar a reconstruir su administración pública y su sistema educativo. Entre los extranjeros que llegaron para cubrir ese vacío, había varios haitianos, atraídos por la oportunidad de trabajo y por un idioma en común: el francés. Imagina a uno de esos hombres terminando su contrato de trabajo después de algunos años viviendo en el Congo, haciendo las maletas para volver a casa, a Haití, sin tener la menor idea de que estaba a punto de embarcar, llevando, dentro de su propio cuerpo, un virus que todavía ni siquiera tenía nombre. No había ningún síntoma, ninguna señal de alerta, solo un hombre común, volviendo a casa después de años de trabajo honesto. Estudios genéticos realizados décadas después lograron rastrear exactamente ese camino, confirmando que fue a través de esa ruta, silenciosa y completamente inesperada, que el virus cruzó el Océano Atlántico y llegó al continente americano, años antes de que se identificara cualquier caso en Estados Unidos. Detente un segundo e imagina vivir ese momento de la historia sin saber lo que se estaba gestando a tu alrededor. Esa es la pregunta que te dejo ahora. ¿Cómo crees que habría reaccionado la gente si hubiera sabido, ya en la década de 1960, lo que estaba a punto de convertirse en una de las mayores tragedias de salud pública de la historia moderna? Deja tu respuesta en los comentarios, porque realmente quiero leer lo que piensas sobre esto. A partir de ese punto, el virus encontró un camino directo para propagarse por Estados Unidos. Primero en silencio, después, a lo largo de la década siguiente, de forma cada vez más visible, hasta llegar a aquel informe médico de 1981, con el que abrimos este video. Cuando aparece una enfermedad nueva y mortal, y la ciencia todavía no tiene respuestas completas, el miedo humano tiende a llenar ese vacío con sus propias explicaciones. Y, a lo largo de las décadas siguientes, distintas teorías intentaron explicar el origen del VIH, algunas de ellas propagándose casi tan rápido como el propio virus. Una de las más conocidas afirmaba que el virus había surgido a partir de una vacuna experimental contra la poliomielitis, probada en el África Central durante la década de 1950 y que habría sido contaminada accidentalmente con el virus simio durante su proceso de producción. Esa teoría circuló durante años y todavía hoy algunas personas creen en ella. Pero estudios genéticos detallados que analizaron muestras preservadas de esa vacuna no encontraron ninguna evidencia de contaminación con el virus y, más importante todavía, el árbol genealógico del propio VIH
muestra que su origen es anterior a la creación de esa vacuna por varias décadas. Otra teoría, todavía más oscura, sugería que el virus había sido creado en laboratorio, como un arma biológica desarrollada intencionalmente. Pero de nuevo, la evidencia científica es categórica en este punto. La estructura genética del VIH es extremadamente cercana a la del virus simio, que se encuentra naturalmente en chimpancés salvajes del África Central, con un patrón de mutaciones que simplemente no podría haber sido creado artificialmente con la tecnología disponible en la época en que el virus comenzó a circular. ¿Por qué crees que teorías como estas se propagan mucho más rápido que la verdad científica, incluso cuando la evidencia real ya está disponible? Esta es una pregunta que realmente quiero que respondas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez creíste en alguna teoría parecida a estas antes de saber lo que la ciencia realmente comprobó? No hay ningún problema en admitirlo, porque es mucho más común de lo que imaginas. Y, curiosamente, esa misma necesidad humana de encontrar un culpable, de transformar el miedo en una explicación simple, va a aparecer de nuevo, de una forma todavía más personal e injusta, dentro de poco en este video. 1959. En un hospital de Leopoldville, un hombre, cuyo nombre la historia nunca registró, acude a una consulta médica común, por un motivo que también se perdió en el tiempo. Como parte de la rutina, le toman una muestra de sangre, la etiquetan y la guardan. Sin que nadie en ese hospital tuviera el menor motivo para sospechar que ese tubo contenía algo que la ciencia ni siquiera sabía buscar todavía. Esa muestra quedó olvidada durante casi 3 décadas, almacenada entre miles de otras, hasta que, décadas después, con el avance de la tecnología genética, un grupo de científicos logró localizarla nuevamente y extraer de ella material suficiente para reconstruir parte de la historia evolutiva del VIH. Fue esa muestra, guardada por pura casualidad, la que permitió confirmar, con un grado de certeza impresionante, que el virus ya estaba presente, ya circulaba entre seres humanos, casi 2 décadas antes de que se identificara el primer caso oficial en Estados Unidos. Si te está gustando conocer estos detalles que prácticamente nunca aparecen en los resúmenes rápidos sobre este tema, comparte este video con alguien que creas que también necesita escuchar esta historia completa, porque historias investigadas como esta merecen ser conocidas por más gente. Y ahora llegamos a una de las partes más perturbadoras de toda esta historia. Durante años, un nombre específico fue asociado, de forma directa y cruel, al inicio de la epidemia en Estados Unidos. Gaetan Dugas, un auxiliar de vuelo canadiense que trabajaba para una aerolínea y viajaba con frecuencia entre distintas ciudades norteamericanas. Al comienzo de la investigación sobre la enfermedad, investigadores del CDC entrevistaron a varios pacientes tratando de entender cómo se estaba propagando el virus, y el nombre de Dugas apareció repetidamente, conectado a varios de los primeros casos identificados. Él fue extremadamente colaborador durante las investigaciones, entregando el nombre de más de 70 parejas sexuales a lo largo de los años anteriores, algo que, irónicamente, fue lo que hizo su caso tan visible dentro del estudio científico. En sus registros internos fue identificado como Paciente O, la letra, en referencia a su origen fuera de Estados Unidos. Pero, en un error de transcripción que cambiaría para siempre su historia, esa letra O se confundió con el número 0. Y así nació el término Paciente Cero, popularizado después por un libro bestseller, convirtiendo a Dugas, ante los ojos del público, en el hombre que habría traído la enfermedad a Estados Unidos e infectado a decenas de personas de forma consciente. Dugas murió en 1984, todavía joven, sin saber nunca el peso que su nombre cargaría en las décadas siguientes. Pero, en 2016, más de 30 años después de su muerte, científicos lograron extraer material genético preservado de una muestra de sangre suya,
tomada todavía en 1983, y la compararon con muestras de otros pacientes infectados en la misma época. El resultado fue definitivo. La variante del virus encontrada en Douglas ya circulaba en Nueva York desde, como mínimo, 1971, 3 años antes de que él siquiera empezara a trabajar en Estados Unidos. Era científicamente imposible que él hubiera sido el responsable de traer el virus al país. Él fue, en realidad, solo una víctima más, en el momento equivocado, con el nombre equivocado, registrado de la forma equivocada. Y aquí está la pregunta más importante de todo este video, y realmente quiero que te detengas un segundo antes de responder. Este hombre murió siendo odiado por el mundo entero, por algo que la ciencia comprobó, décadas después, que él no hizo. ¿Confiarías en la primera explicación simple que aparece frente a una tragedia, o esperarías a que la ciencia confirmara antes de señalar a un culpable? Deja tu respuesta sincera en los comentarios, porque esta reflexión importa mucho más de lo que parece. Si te fijas bien, existe una línea que conecta prácticamente todo lo que acabas de escuchar en este video. Las teorías falsas sobre vacunas y armas biológicas y la historia injusta de Gaetan Douglas nacieron exactamente de la misma raíz. La necesidad humana, profunda y casi instintiva, de encontrar un culpable, una explicación simple y rápida, cuando la realidad es demasiado compleja y la ciencia todavía no tiene todas las respuestas. Es mucho más fácil culpar a un hombre, o a una vacuna, o a un laboratorio secreto, que aceptar que un virus tardó décadas, silenciosamente, a través de selvas, ríos, ciudades y océanos, hasta finalmente ser detectado. Y tal vez la parte más inquietante de toda esta historia sea esa. Incluso hoy, con toda la tecnología genética disponible, los científicos siguen encontrando nuevos detalles, nuevas muestras antiguas, nuevas piezas de este rompecabezas que creíamos ya completo. Cada pocos años, un nuevo descubrimiento reescribe un poco más esta cronología, confirma o derriba una teoría o aclara un detalle que parecía perdido para siempre. Esta historia, que empezó con un cazador anónimo en una selva a comienzos del siglo XX, todavía se está, de alguna manera, escribiendo hasta hoy. Después de todo lo que acabas de descubrir, queda una última pregunta. ¿Qué fue lo que más te marcó de esta historia? El cazador que empezó todo sin saberlo nunca. El hombre inocente que pagó con su reputación por algo que no cometió. O las mentiras que el mundo entero prefirió creer, en lugar de esperar la verdad. Piénsalo. Like, suscríbete, y te espero en el próximo video.